es que este tipo de encuentros no solamente deben ser incentivados, sino además, desde nuestro punto de vista de la Asamblea Nacional de las Resistencias, deben de ir acompañados por acuerdos que nos permitan avanzar, que nos permitan confluir, que necesitemos darle también carne, contenido social a lo que vayamos discutiendo. Eso nos parecía como uno de los propósitos de esta actividad. Y bueno, como se intentaba mencionar en estas preguntas provocadoras que se nos hizo al inicio, de si consideramos que la crisis actual es salvable, que es posible todavía la vía electoral en este país como una vía de transformación pacífica, que si nuestras tareas inmediatas tienen que estar solamente constreñidas al remozamiento del actual régimen, a un simple cambio de gobierno, a la administración de la pobreza, a la cuestión de no trastocar la normalidad que tenemos en el país, que tiene que ver con lo que ustedes van a estar observando aquí, con cientos de periodistas asesinados, con miles de compañeros desaparecidos, con cientos de luchadores sociales asesinados en este país prácticamente todos los días. Es decir, hay una ruptura general del llamado Estado de Derecho. Desde el punto de vista de estas 4 discusiones que hemos tenido a nivel nacional, a partir del 21 de enero que surge esta coordinación de la Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas y Civiles contra el gasolinazo primero, y a partir de esa discusión, pues la claridad de decir que la lucha contra el gasolinazo pues debe de pasar por la aprobación de todas las reformas estructurales, que es muy clara la intención del gobierno actual de entregar los recursos estratégicos de la nación para inversores extranjeros, de avanzar en el proceso de colonización, como ya se ha venido mencionando aquí por otros compañeros, con desestructurar todos los derechos que se habían ganado en la Carta Magna de 1917, que es producto de la lucha social de al menos 2 centurias de este pueblo, y que ahora prácticamente a 100 años en el pleno festejo de su iniciación, pues prácticamente no hay nada que festejar, porque buena parte de esos contenidos han sido anulados en repetidas reformas a espíritu esencial. ¿Qué tenemos que poner al centro como movimiento social? Aquí me parece que sí necesitamos tener una autocrítica de todos los que estamos aquí, porque en primer lugar, si reconocemos que en este país hay un alto nivel de indignación, hay un alto nivel de explosividad, que tenemos estos indicadores con los cuales no podemos seguir viviendo, que estamos viendo las imágenes de la represión el día de ayer de los compañeros de una de las normales de Michoacán, que fue en apoyo a las normalistas de Cañada Honda, y que fueron balaceados, que fueron golpeados, que hay un compañero que está a punto de perder su ojo a partir de esta agresión. Es imposible decir que no podemos reaccionar. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Desde el punto de vista de esta asamblea, de este referente, que nos parecería subrayar su origen, el 1 de enero de este año salieron a las calles de todo el país nuevos sectores de la población que no se habían manifestado en otras ocasiones, y que me parece que esa es la sustancia que tenemos que ir discutiendo aquí. ¿Cómo lo hacemos entre todos para poder ir convocando a esos, a los que no participan, a los que no están actualizados de esa información, a quienes siguen siendo parte de esa reserva estratégica electoral del partido en el gobierno? Porque si revisamos los resultados electorales, que seguramente al rato nos lo podrán comentar, lo que seguimos observando es que es un fraude que ya está muy bien hecho desde hace años. Las zonas urbanas no las puede ganar el PRI, las zonas rurales pues sigue siendo un problema de que es un voto cautivo para este grupo en el poder. El neoliberalismo es parte del enemigo principal, y creo que es parte de las cosas que necesitamos clarificar aquí. ¿Quién es nuestro enemigo principal? Porque entonces podemos dirigir y podemos discernir si nuestras diferencias pueden quedar en un segundo plano, a condición de unirnos en contra de un enemigo principal al que necesitamos derrotar, sacar del gobierno y sacar del Estado. Construir un nuevo Estado-nación, construirlo no desde cero,
porque ya ha habido propuestas históricas en este país que tienen, por ejemplo, la posibilidad de instalar una nueva constituyente, una nueva constitución que rescate esa veta histórica del 17, pero que también esté impregnada de esta nueva realidad que tenemos. Seguramente ustedes en un momento más van a ver ahí lo que ocurrió el día de ayer en el CIME Azcapotzalco, donde vemos a personas con corte militar, que son policías bancarios, que invaden instituciones en este país y que controlan eso. Es decir, cualquier intento de lucha social en este país está siendo criminalizado, está siendo hostigado, está siendo reprimido de una manera sumamente violenta. No podemos seguirnos esperando. Y yo, en un ánimo constructivo, quisiera sí hacer algunas observaciones. En el caso de los compañeros del CNI y el EZLN, nos pareció muy interesante su variante de venir estigmatizando la ruta electoral y ahora proponer una candidatura indígena simplemente como una vía de denuncia de lo que está sucediendo. Me parece que en este país no podemos conformarnos con ese horizonte. Necesitamos avanzar a un gran bloque antineoliberal que permita la unidad y la organización de todos los referentes en este país y que ponga al centro, repito, la salida de este gobierno, porque esa fue parte de las consignas que dieron a luz esta Asamblea Nacional de Resistencias contra el gasolinazo, y es un sentir de prácticamente el 99% de los habitantes de este país. Enrique Peña Nieto no puede seguir gobernando este país. Tenemos que sacarlo, pero tenemos que decirlo cómo. Necesitamos en ese sentido, repito, ser muy autocríticos, en serio, con mucha modestia hacemos estas observaciones. Con esa modestia que lanzó a miles, millones en este país a bloquear refinerías, a impedir el paso de transporte comercial, a bloquear centros comerciales, pero que es una gente que está exigiendo respuestas, que no ven en el horizonte una iniciativa que lleve hasta las últimas consecuencias la posibilidad de tumbar este gobierno y construir un gobierno donde esté la mayoría de este pueblo. Creo que esa es otra de las discusiones. ¿Con quién? ¿Hasta dónde la alianza? ¿Hasta dónde el tamaño de la alianza para poder sacar del país a este gobierno neoliberal? Y a los partidos satélites que pues han demostrado que en este país está agotada, la partidocracia está agotada, compañeros. Me parece, y ahí va otra crítica fraterna, en el caso de Morena, aquí está John Ackerman, un amigo, un compañero de lucha, que creo que tenemos que ser también muy puntuales. Lo que sucedió con esta operadora en Veracruz no es nuevo. Ya vivimos esa historia desde el PRD, cuando se trató de ampliar y dar la posibilidad de reciclar a gente que renunciaba de otros partidos, a volverlos a poner en circulación, pero pues es gente que ya viene con ese tipo de mañas, ¿no? Ya está en su ADN ese tipo de situaciones. Entonces sí necesitamos ser muy autocríticos. Con quienes debemos de tener confianza es con el movimiento social. Nosotros planteamos un gran bloque opositor, pero con centro en el movimiento social, de manera tal que ningún caudillo, que ninguna organización grande o pequeña pueda erigirse por arriba del movimiento social y que todos estemos rindiendo cuentas, que todos podamos ser removibles, incluyendo, y ahí va otra de las críticas, a las instancias sindicales, a las instancias de colonos, a las instancias que también operan de una manera corporativa en este país y que de alguna manera también impedimos ese recambio, ese saneamiento de nuestras estructuras que necesita ser puesto al centro de esta lucha social. Necesitamos todos suscribir este acuerdo, pero materializarlo. Hace poco tuvimos una reunión de al menos 3 referentes nacionales. Esta Asamblea Nacional contra el gasolinazo, los compañeros que se construyeron al calor de la solidaridad con el movimiento magisterial, es decir, la Asamblea de Articulaciones del Campo y la Ciudad, el movimiento de Ayotzinapa, de los padres de Ayotzinapa, que dio luz a la Asamblea Nacional Popular. Entonces, pero no hemos podido darle materialización a esos acuerdos, porque tenemos que decirlo así autocríticamente. Siguen pensando todavía una visión de que pues yo debo de encabezar, que mi lucha vale más, que si la mía ha estado más tiempo en los titulares de este país, pues es la que merece más palomitas y que es la que debe de decir hacia dónde vamos.
Y entonces no nos bajamos, no somos atentos a ese enorme sentir, a esa indignación que nos exige. Basta ya de estas situaciones que deben de ser puestas a un lado, vayámonos al centro de esta situación, aprovechemos hoy. Me parece que el ejemplo que estamos viendo en el Estado de México, pues subraya, en este país, con este árbitro electoral, con estas instituciones en crisis, con esa gente corrompida hasta la médula, no podemos tener ninguna confianza. Si no hay gente en las calles, como se demostró con el gasolinazo, como lo demostraron los maestros en este país, que estuvieron a punto de ganar a todos los estados para volcar y tirar abajo la reforma educativa, es decir, se logró su suspensión en algunos estados, pero no se logró tirar, y se estuvo a punto de eso. Ejemplos como lo que ocurrió en Chiapas, donde la articulación entre el movimiento magisterial, el movimiento indígena, campesino, los habitantes en las urbes, vieron en realidad, volcaron, pusieron contra la pared al gobierno. Ese es un ejemplo de lo que estamos planteando. Desde nuestro punto de vista, el movimiento tiene como horizonte la insurrección civil ciudadana pacífica, con todas las acciones que ya hemos demostrado, repito, con estos referentes de las que tenemos que aprender, dónde sí le duele al gobierno estos bloqueos, dónde sí es posible ponerlo de rodillas, porque en este país manufacturero, a pesar de eso, por ejemplo, los compañeros en Michoacán lograron los bloqueos marítimos y carreteros y pusieron de rodillas a una de las industrias pujantes de este país, que son las armadoras de automóviles. Porque si bien es cierto, hay una división internacional del trabajo, con que una de las refacciones no llegara a sus sedes para las armadoras, ahí ya no podían entregar los productos. Entonces sí tenemos herramientas que han demostrado que dónde le duele al gobierno y dónde podemos apostar sin necesidad de seguir solamente la mecánica de estar siempre en manifestaciones, en bloqueos indiscriminados, ir al corazón, al punto neurálgico que nos permita los avances necesarios. Y necesitamos recopilar, recabar esta experiencia social que se ha venido construyendo en el país, porque lo que está al centro aquí es cómo construimos un proyecto alternativo de nación. Y repito, a lo mejor no necesitamos ser muy sesudos, porque ahí está la Carta del 17 que en muchos sentidos es vigente, pero necesitamos ir incorporando estas nuevas formas de resistencia. No basta decir abajo el gasolinazo, necesitamos recuperar la industria petrolera que actualmente solo funciona al 40% en las refinerías. ¿A quién se le ocurrió vender el petróleo cuando los derivados del petróleo nos iban a salir más caros a nosotros y ahí estamos viendo las consecuencias? El IEPS, impuesto a las gasolinas, sirvió para todo el fraude electoral, sigue sirviendo para la compra de votos, sigue inyectando al proceso de la mapachería en este país. Entonces sí necesitamos, repito, la intención el día de hoy es hacer este emplazamiento, basta de diferencias, pongamos al centro un gran proyecto, un gran bloque opositor en este país y vayamos discutiendo sobre la marcha, ¿sí? Vayamos construyendo desde abajo, con compromisos muy claros, una alternativa diferente para el rescate de este país. Sobre los aspectos que están apareciendo aquí, a mí me parece importantísimo que esta mesa, todos nos reconocemos aquí en nuestro carácter ciudadano, en nuestro carácter integrante de otra organización mayúscula, pero sin duda quienes estamos aquí somos elementos protagonistas también de estos referentes. Y por eso es que planteábamos un acuerdo inicial que nos permitiera no solo seguir abonando en ese debate, sino empezar a dar pasos concretos para decir si estamos con una voluntad para ir con algo diferente y poner al centro la unidad antineoliberal y tener muy claro quién es el enemigo en ese aspecto. Es evidente que es muy complejo, lanzar a millones de ciudadanos, desde transportistas, amas de casa, colonos, a la calle a partir de las protestas del 1 de enero contra el gasolinazo, pues era algo inédito. Incluso habría que comentarlo con ustedes, había organizaciones que decían que esto no iba a durar. Había gente que decía, bueno, pues esto es coyuntural, eso es algo, fue algo espontáneo. Ahora, 4 reuniones nacionales, lo que le estamos apostando es que si hay un nuevo alzamiento, si hay una nueva erupción en las calles, tengamos posibilidad de coordinación nacional y tengamos sentido sobre esas luchas. En concreto, uno de los aspectos que nosotros queremos plantear a todos ustedes es que seguramente
Enrique Peña Nieto va a decretar un nuevo alza de los combustibles. El planteamiento es que esto sea en los primeros días de julio. El compromiso de quienes estamos así, sea coordinarnos unitariamente, salir a las calles, pero salir sobre esta base de saber qué hacer, saber a dónde dirigirnos, saber cuáles son, repetimos, los puntos neurálgicos en los que se puede pues pegar realmente al régimen. ¿Se acuerdan quienes estuvimos aquí en la capital, en el paro magisterial, cuándo fue el punto de alquilez aquí? Pues fue cuando hubo más de 70 bloqueos en la ciudad simultáneos del magisterio aquí en la Ciudad de México. No fue solo una marcha, no fue esa situación de dar una respuesta tradicional, sino fue incorporar a nuevos sectores en sus expresiones territoriales para volcarse a favor de echar abajo la reforma educativa. Y entonces eso debió de haberse conseguido construyendo, alentando, debió de haberse resuelto un acuerdo entre los distintos referentes para territorializar ese tipo de protestas. Ese me parece que es otra de las cosas que podemos hacer. Una más, yo propongo que aquí también asumamos un compromiso. Se nos ha convocado para que el día 18 de este mes, en Nochistlán, nos demos cita para seguir discutiendo cuáles son los pasos que tenemos que seguir desarrollando para una gran unidad en este país. Yo invitaría a que todos los que estamos aquí, desde nuestros referentes, podamos asistir allá, invitemos a compañeros de estas organizaciones diferentes para que podamos arribar a Nochistlán en el marco hacia el primer aniversario de esa masacre, donde lo peligroso con este régimen es que pues podemos seguir en la discusión, podemos pasárnoslas aquí así, según esto, hasta el 2018, pero la lucha no va a esperar. Y el conflicto que tenemos enfrente es que hay amplias posibilidades de un golpe de Estado en este país. Ya tenemos a los militares en la calle y ellos no quieren regresar. Bueno, la indicación es que ellos no regresen a los cuarteles. Está ya la amenaza de la Ley de Seguridad Interior. Es evidente, digo, la muestra de lo que sucedió en el Estado de México, de gente golpeando a compañeros de Morena, y decirle, bueno, ¿y qué vas a hacer? Esa es la impunidad contra las que se mueven. O sea, ellos saben que son intocables y que la única posibilidad es con una amplia organización, una irrupción de estos movimientos en las calles. Y una cuestión que me parece articulado eso es que también quienes estemos aquí suscribamos la exigencia de la limpieza en el proceso electoral en el Estado de México. Y que estemos dispuestos a trabajar una amplia convocatoria en ese sentido. No se puede seguir esperando a ver qué sucede. Hay un completo paso en el Estado de México. Yo trabajo ahí y hay una amplia indignación. Me parece que uno de los principales elementos que habría que verse en eso, el magisterio en el Estado de México le dio la espalda al PRI. El magisterio en el Estado de México hizo que perdiera el partido oficial. Y el magisterio está desconcertado, porque bueno, era una esperanza, esto es lo que estamos también discutiendo aquí, cuando se ilusiona a amplios sectores de que esta puede ser la posibilidad de transformación, y cuando se deja a que esta situación de desánimo avance cada día, me parece que se está trabajando en otro sentido. Urge una respuesta unitaria frente a ese enorme fraude electoral, porque esta es una lucha por las libertades democráticas en este país. Y la Asamblea Ciudadana contra el gasolinazo es así, es una instancia amplia, es una instancia que va desde compañeros que creen en esa vía hasta gente que está diciendo que no nos podemos seguir esperando por las mismas respuestas de siempre. No podemos poner solamente la otra mejilla. La idea sí es un lanzamiento ciudadano, civil y pacífico, pero sí la idea es que aquí pues este foro también tenga frutos, ¿no? Entonces ahí van a